Este sexto encuentro virtual de los grupos de investigación de la Universidad Nacional Abierta tiene una orientación que me parece fundamental respecto a una faceta de la investigación académica, de la investigación científica, que me parece esencial. Este evento ha destacado el carácter reticular de la investigación, es decir, la investigación se da en redes, no de manera fragmental, y lo otro es el carácter supraindividual, transindividual, que tiene la investigación científica. En pocas oportunidades los eventos académicos destacan este aspecto tan esencial de la investigación académica, que es el aspecto reticular, el hecho de que la investigación se produzca en términos de conexiones múltiples, de interconexiones, de constelaciones de trabajo, de familias de investigadores, y también en términos que van mucho más allá del individuo, en términos supraindividuales. Es evidente que, claro, toda investigación tiene un autor, toda investigación tiene un sujeto investigador que es el responsable, pero en realidad esa investigación de cualquier sujeto investigador se relaciona, tiene vínculos estrechos con muchísimas otras investigaciones. Algunas le están muy cerca, otras le están un poco más lejos, pero en realidad se trata de una red de investigadores y de investigaciones. Por eso el objetivo que yo quiero lograr con esta exposición es el de destacar que este aspecto reticular y superindividual que se manifiesta en este evento no es anecdótico, no es casual, sino que tiene una importante fundamentación no solo de tipo histórico, sino a través de la historia de la ciencia, sino también de tipo teórico. Es lo que vamos a ver en lo que queda de esta exposición. El carácter reticular, programático de la investigación científica tiene una fundamentación histórica que es bien importante y que puede verse a través tanto de lo que han postulado los estudiosos de la ciencia como a través de los casos más famosos en la historia de las investigaciones, comenzando por lo que han postulado los estudiosos de la ciencia y de las investigaciones, inclusive comenzando por los propios grandes investigadores. No podemos dejar de mencionar a Newton con aquella famosa frase de que si logré ver más lejos es porque me monté sobre hombros de gigantes, dando a entender que lo que él hizo, su mérito se le debe en buena parte a sus antecesores, a personas que estuvieron antes que él. Luego tienen entre 1840 aproximadamente y 1914-15, tienen a Charles Sanders Peirce, el de la semiótica, que tiene una expresión que a mí me parece muy importante y que la voy a citar por lo importante que me parece. Dice: no llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado. Solo cuando un grupo de hombres, más o menos en intercomunicación, se ayudan y estimulan unos a otros al comprender un conjunto particular de estudios, como ningún extraño podría comprenderlos, solo entonces llamo a su vida ciencia. Eso me parece a mí muy importante porque Peirce tenía una idea de ciencia muy amplia y para Peirce no era ciencia tanto la cuestión de los métodos, de las conquistas teóricas, ni nada, ni de los avances empíricos, etc. Para él lo importante de la ciencia es que era una actividad social, eminentemente social, y por eso el compromiso del investigador con la sociedad. El investigador se debe a la sociedad en la que está viviendo. Aparte de Charles Sanders Peirce, está un médico que vivió entre finales de 1800 y la primera mitad del siglo XX, llamado Ludwig Fleck. Ludwig Fleck fue el autor de la tesis de los colectivos de pensamiento y además de otra tesis muy, muy importante, que es la de los estilos de pensamiento. Para Fleck, las investigaciones se diversificaban entre sí y eran diferentes según la configuración cognitiva que tuviera el investigador, de manera que no existe la mejor investigación. No es que haya una investigación que sea mejor que otro, no es que haya modas en la investigación que sean más válidas que otras investigaciones,
No, sino que todo depende de la configuración cognitiva del investigador, es decir, de su estilo de pensamiento. Pero además de eso, Fleck insistió mucho en que la investigación, aunque la hiciera un individuo, en realidad era un asunto de colectivo, y lo llamó colectivo de pensamiento. Llama la atención que aquí en nuestros países se ha hablado mucho de colectivos de investigación, de colectivos de pensamiento, pero quitándole todo el crédito a este señor, a Ludwig Fleck, que fue el autor de todas esas ideas. Y fíjese, esas ideas son tan antiguas como desde 1950, por ejemplo. Y sin embargo habían sido pasadas por alto. Luego, en cuanto a los estudiosos de las investigaciones, tenemos, por ejemplo, Karl Popper, entre 1902, 1903 y 1994. Popper se planteó el problema del crecimiento del conocimiento humano y se planteó además la tesis de la epistemología evolucionista. ¿Qué significa? El conocimiento humano crece por competencia entre teorías rivales, es decir, por progresos, y son progresos colectivos, no de individuos, sino de grupos de individuos. La epistemología evolucionista nos dice que no solo la especie va progresando, sino que además la madurez del pensamiento, del conocimiento que se va produciendo también es una cuestión de evolución de la especie humana, de donde se deduce que la producción de conocimiento y por tanto la investigación es cuestión de grupos y no tanto de individuos. Tenemos el caso de Imre Lakatos, también vivió entre 1922 aproximadamente 1974. Imre Lakatos es el autor de la expresión programas de investigación. Para él, el conocimiento humano progresa justamente por la rivalidad, por la competencia entre diferentes programas de investigación. Fíjense, no entre diferentes individuos investigadores, sino entre diferentes programas de investigación. De manera que los programas de investigación vienen siendo algo parecido a lo que ahorita estamos considerando agenda de investigación, es decir, desarrollos en la solución de problemas a diferentes plazos de tiempo. Ahora, si pasamos a los casos históricos más famosos de investigaciones conocidas, también veremos que son casos de trabajos supraindividuales y reticulares, más que individuales. Y les quiero poner tres ejemplos bien conocidos y muy rápidamente. El de la relatividad, el de la genética y el de la famosa revolución cognitiva. La relatividad, les recomiendo una película que se llama E igual a M por C al cuadrado, que muestra cómo la relatividad de Einstein no cayó del cielo, sino que fue un progreso que comenzó muchas generaciones antes que Einstein, desde Faraday con el electromagnetismo, pasando por Lavoisier, con la cuestión de la conservación de la materia, etc., hasta llegar a la famosa ecuación de la relatividad de Einstein. Pero fue un trabajo de muchos individuos, de generaciones. La misma investigación genética, que si quieren comienza con Mendel, sigue con Darwin. Por cierto, Darwin y Wallace son un ejemplo muy importante de colaboración en materia de investigación, porque aparentemente los dos habían llegado a la misma conclusión teórica e intercambiaron los resultados de sus hallazgos. Y finalmente la revolución cognitiva, que todavía está, digamos, en pleno desarrollo y que digamos, implica grandes grupos de individuos, desde la inteligencia artificial, robótica, ciencia cognitiva, cognición, en fin, todo ese tipo de cosas que implican grandes cantidades de grupos de investigación trabajando. De manera que esa es la fundamentación histórica del carácter reticular y supraindividual de la investigación. Ahora, pasando a lo que es la fundamentación teórica del carácter reticular y supraindividual de la investigación, esa fundamentación teórica se puede reducir al postulado de lo que se ha llamado la estructura diacrónica de la investigación. Nosotros estamos acostumbrados a examinar las investigaciones bajo una visión sincrónica, es decir, en cuanto que tiene una parte de los hechos bajo estudio, las teorías de entrada y
los métodos utilizados y examinamos la investigación como si fuera aislada del mundo, cuando en realidad toda investigación pertenece a familias de investigación, que es lo que nuestros jurados nunca consideran, por cierto. Resulta en cambio que cuando un tesista decide un tema de investigación o cuando formula un problema de investigación, aunque él no se dé cuenta, en realidad él está escogiendo a una familia de investigadores. Y cuando a él le piden que diga cuál es la justificación de la investigación, en realidad, miren, lo que le están pidiendo es que diga cuál es el aporte que él como individuo le da a ese programa de investigación, a esa familia de investigadores en la cual se inscribió o a la cual se adscribió. Bueno, el crecimiento del conocimiento humano no se debe a los individuos investigadores, se debe más bien a la trayectoria de desarrollo histórico-cultural de la humanidad. Y miren, esto ocurre no solo en el nivel de la especie humana, lo que llaman el nivel filogenético, sino también ocurre en el nivel del desarrollo del individuo, lo que han llamado el nivel ontogenético. Fíjense que el niño en sus primeras etapas comienza haciendo descripciones del mundo y su pregunta fundamental es qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro, y los padres le ayudan, ojo, nariz, etcétera, silla, lo van ayudando, pero él después deja esa etapa descriptiva y pasa a una etapa explicativa en la que se hace a veces hasta cansón con las preguntas por qué, porque las preguntas por qué son lo que marcan esa etapa de su desarrollo, por qué llueve, por qué ocurre esto, por qué lo otro, por qué truena, por qué me pega, en fin, las preguntas por qué. Él anda buscando explicaciones, anda haciendo, aunque sea en su escala de niño, en la escala de la psicología ordinaria, él anda haciendo, digamos, pequeñas teorías, no científicas, pero teorías personales, teorías individuales, anda buscando explicaciones. Una vez que él ya adelantó bastante, buscando explicaciones y elaborando teorías sobre el mundo que lo rodea, entonces él pasa a la etapa de contrastaciones. Es cuando él se hace crítico, es cuando no se le puede mentir fácilmente, es cuando él descubre que el niño Jesús no era verdad, que Santa Claus tampoco, que la cigüeña tampoco, cuando descubre un montón de cosas, porque su pensamiento crítico lo lleva a contrastar los conocimientos que previamente había producido o le habían transmitido. Y finalmente el niño llega a la famosa etapa aplicativa, la tecnológica, en la cual él crea destrezas personales, él se hace bueno para unas cosas y no para otras, etc. Bueno, lo mismo ocurre en el desarrollo de la especie humana. La especie humana comenzó también haciendo descripciones. En épocas muy antiguas, la pregunta fundamental del ser humano era qué es la lluvia, qué es lo que está pasando. Es decir, pero después que va avanzando la humanidad, va haciendo teoría, va buscando explicaciones a las cosas, y aunque hubieran sido explicaciones, digamos, equivocadas, como por ejemplo que hay terremotos porque los dioses están bravos, aunque fueran equivocadas, eran explicaciones, y ya el ser humano había pasado a una etapa, digamos, de desarrollo de teorías. Finalmente el ser humano pasa también a aquella fase en que contrasta las teorías ya hechas. Y finalmente, en la etapa aplicativa en que usa las teorías ya contrastadas, las usa para controlar el mundo, para producir cosas que le hagan el medio ambiente más fácil, más vivible, pues, digamos. Fíjense, eso ocurre, digamos, en cuanto a especie. El ser humano va produciendo conocimiento y el ser humano va progresando en el desarrollo de la ciencia como especie y no tanto como individuo. Y eso es un poco hacia lo que tiende la epistemología actual cuando hablan de epistemología evolucionista o cuando hablan, por ejemplo, de teoría cognitiva de la investigación, etc. Pero el conocimiento que posee el ser humano del siglo XXI es totalmente diferente al del ser humano de hace 200.000 años antes de Cristo. Y esas diferencias, miren, no se deben a individuos aislados, sino que se deben a desarrollos generacionales, reticulares, supraindividuales, que es precisamente el aspecto que está destacando este evento de la Universidad Nacional Abierta y que a mí me parece que es sumamente importante de destacar. Les repito, nuestros jurados, a la hora de que examinan o evalúan tesis doctorales, por ejemplo, se fijan en la parte sincrónica,
ven la investigación como si estuvieran gringolas, no ven las investigaciones que están a sus alrededores, no ven en qué familia de investigaciones se está escribiendo ese trabajo particular. Y entonces todo lo evalúan en términos de que si la metodología estuvo adecuada, de que si las bases teóricas son las que debían ser, pero no se preguntan. Muchas veces, por ejemplo, le achacan al estudiante de por qué tú no citaste a fulano de tal. No citó a fulano de tal porque fulano de tal no pertenecía a su familia de investigadores. Esa es la respuesta más lógica y la más sencilla, además la más adecuada. Tú trabajas con una familia de investigadores, tú no estás obligado a trabajar con otros investigadores que no pertenecen a tu familia, digamos a tu constelación de trabajo. Esa es, digamos, lo que yo consideraría la fundamentación teórica del carácter de la investigación como red, el carácter reticular y del carácter de la investigación como trabajo que va mucho más allá del individuo, como un trabajo supraindividual o transindividual. Yo quisiera concluir con una referencia a lo que ocurre en la práctica cotidiana de nuestras universidades, de nuestras academias, y que es lo que incrementa el mérito de este evento que está celebrando la Universidad Nacional Abierta, que es lo que incrementa el mérito de una consideración de la investigación como algo reticular, como algo programático, como algo que ocurre en términos de agendas y de programas de desarrollo a distintos plazos de tiempo, aparte del carácter que va más allá del individuo. Y son las contradicciones de la práctica. Lamentablemente, miren, esto que está proponiendo la Universidad Nacional Abierta, esto que está, digamos, enfatizando, es algo que en la práctica no ocurre, es algo que podríamos llamar ideal. Y de ahí el mérito de este evento, pues se espera que a raíz de este evento la gente o todos tomemos más conciencia del carácter reticular de la investigación, de la necesidad de los grupos de trabajo, de la necesidad de las líneas de investigación, pero concebidas de un modo diferente al que vamos a mencionar ahorita. Miren, hay dos contradicciones en la práctica que a mí me parecen fatales, me parecen un obstáculo a la investigación latinoamericana, y es por eso por lo que desde mi punto de vista personal la investigación latinoamericana está estancada, porque fíjense, por un lado la investigación se ve casi sistemáticamente como un hecho estrictamente individual. La investigación se ve como parte de un sistema de meritocracia y de competitividad. El objetivo de un investigador es publicar en una revista indizada. A mí me llamó mucho la atención que en nuestros países latinoamericanos, no sé, ejemplo, Perú y Ecuador, por ejemplo, ¿no? A los académicos les piden que publiquen y inclusive tienen, vamos a decir, tienen una especie de amenaza de que si no publican, pues no ascienden o incluso podrían perder el cargo en la universidad en la que están. Pero lo que me llama más la atención, lo que me parece hasta gracioso, es que le piden que publique en revistas que estén indizadas o en Scopus o en Cielo, no en otra revista. Ahora, yo me pregunto, no sé qué de particular tiene Scopus y tienen esas dos bases de datos para que hagan que la investigación sea más valiosa que otra investigación que no está en esas bases de datos. Yo estoy de acuerdo en que el investigador debe publicar y estoy de acuerdo en que la productividad académica se mide en términos de investigaciones producidas, pero no como un hecho individual, no solamente como cuestión de meritocracia, de que yo investigo y publico. No, la cuestión es ir hacia los demás, a sistemas colaborativos, a sistemas de intercambio. Finalmente, la otra contradicción de la práctica son las líneas de investigación que se conciben como agrupaciones temáticas. Es decir, yo estoy trabajando en enseñanza de las matemáticas, el otro está trabajando en enseñanza de la matemática, el otro también. Entonces tenemos una línea de investigación solo porque nuestros temas coinciden. Pero eso no es una línea de investigación. Las líneas de investigación son entidades organizacionales colaborativas, en las que mi investigación depende del progreso de la tuya, en la que nuestras investigaciones están concatenadas y en la que ofrecemos resultados supraindividuales, resultados grupales, como decía Fleck, resultados de colectivo de pensamiento. Las líneas de investigación, lamentablemente, hasta ahora suelen plantearse, suelen formularse como agrupaciones temáticas.
Es decir, los que están trabajando con X cosas están aquí, aunque entre ellos no se relacionen, ni se hablen, ni se traten, ni nunca se intercambien nada. Pero eso no es una línea de investigación, repito, la línea de investigación debe ser una entidad organizacional dinámica, que sea colaborativa. Bueno, estos eran los aspectos más importantes que me interesaba destacar, sobre todo resumiendo una fundamentación de este planteamiento que tiene la Universidad Nacional Abierta de la investigación como un hecho reticular y supraindividual.